el día de hoy vamos a tocar el tema de electroestimulación en pacientes con ACV asociados a la ventilación mecánica, que básicamente es el trabajo que se viene desarrollando desde hace ya varios años en la unidad de cuidado neurocrítico de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entonces, como primera medida y como meta estándar desde la fisioterapia en cualquier paciente, sobre todo en pacientes neurocríticos, es desarrollar una intervención en rehabilitación de alta calidad que promueva una independencia máxima en funcionalidad de nuestro paciente a través de diferentes estrategias terapéuticas con sustento científico que contribuyan a la estimulación del sistema nervioso y la neuroplasticidad, como en este caso la electroestimulación y las cargas que vamos a dar desde la ventilación mecánica para favorecer procesos de destete ventilatorio y fuerza muscular. Es importante siempre para cualquier intervención, como lo es en este caso, proporcionar una estructura para implementar prácticas basadas en evidencia y mejorar desenlaces clínicos. También poder tener presente la reducción de las complicaciones relacionadas a la estancia hospitalaria y su impacto en la salud física, cognitiva y los resultados psicológicos del paciente. Durante estas fases de implementación, desarrollaremos una intervención basada en evidencia, identificación de intervenciones asociadas con mejores resultados, el costo-beneficio dentro de la implementación de los mismos. Siempre tenemos que tener claras las barreras de la implementación o no, sobre todo en este caso por los dispositivos médicos a utilizar, medir el rendimiento de referencia y asegurarse que todos los pacientes reciban la misma calidad en la intervención. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, la evidencia clínica, nosotros nos basamos específicamente en guías de manejo clínico internacional y nacional, y en este caso también para los parámetros de electroestimulación y las cargas a nivel ventilatorio que se van a dar con nuestros pacientes, pues también es muy importante tener un sustento teórico y científico para poder desarrollar dichas prácticas clínicas. Importante también tener en cuenta, entonces, pacientes en la UCI neurocrítica, los criterios de semaforización y de estandarización que tenemos que tener con nuestros pacientes para poder iniciar estos tipos de tratamiento, dependientes de la estabilidad hemodinámica y demás dispositivos de neuromonitoreo invasivo que tengan nuestros pacientes para poder dar un rendimiento óptimo durante la intervención. Entonces, vamos a hablar de las corrientes específicas que se utilizan en este momento para la contracción muscular en pacientes con ventilación mecánica. Entonces tenemos que recordar como principios básicos de la electroestimulación de manera pasiva en este caso, principios básicos que son la carga y la fuerza, que pues básicamente al incrementar progresivamente la carga, la fuerza incrementa progresivamente independientemente del nivel de sedación o de conciencia de mi paciente, que puedo ir progresando y variando en los tipos y en las modificaciones de corriente a medida que el RASH de mi paciente aumente y el estado de conciencia también aumente. Nosotros iniciamos el proceso de electroestimulación en la ventilación mecánica con pacientes aproximadamente con un RASH de -3 para la facilitación de músculos periféricos con cargas altas para mejorar ese impacto en la fuerza residual de los músculos accesorios respiratorios. Recordando también que se genera un efecto activo en el potencial de acción a lo largo de los nervios motores y las fibras musculares inervadas por dichos nervios al hacer la despolarización en el potencial de acción. Entonces, acá podemos ver que es algo importante que tenemos que tener en cuenta el tipo de fibras musculares que vamos a trabajar con nuestros pacientes. Si vamos a trabajar fibras tipo 1 o fibras tipo 2, en la primera tabla podemos ver como un resumen muy pequeño de cuál sería el rango de frecuencia recomendado y el tipo de contracción muscular que queremos generar en nuestros pacientes, si son fibras tónicas o fásicas, que por lo general en este tipo de pacientes, en este momento durante su hospitalización, vamos a generar fibras tipo 2 de contracción rápida para mantener un umbral o un potencial de acción mucho más efectivo. Entonces, ¿qué corrientes utilizamos dentro de este manejo? Básicamente las corrientes interferenciales, las premoduladas, las corrientes farádicas, que nos ayudan netamente a ganar esa contracción de esas fibras tipo 2 que queremos estimular
para generar respuestas mucho más adecuadas frente a la rehabilitación y el destete ventilatorio. ¿Qué parámetros se tienen que tener en cuenta en este tipo de pacientes para manejar músculos inspiratorios? Tenemos que tener en cuenta las características de la onda, la frecuencia y la duración de pulso, que tienen que estar muy asociadas a, por ejemplo, en la característica de la onda, a unas ráfagas aproximadamente de 50 ráfagas por segundo, para generar esa aumentación eléctrica y esa excitabilidad que queremos del músculo. Dentro de la frecuencia tienen que ser más de 30 pulsos por segundo, y la duración del pulso influye mucho referente a qué tanta fatiga o no puede presentar mi paciente. Esto teniendo en cuenta que vamos a hacer la programación también de las cargas desde el ventilador. Entonces es muy importante en esta diapositiva anterior poder hacer una adecuada prescripción de cada una de las fases dentro de la electroestimulación, porque es una carga externa que le voy a generar al músculo de un paciente que seguramente tiene atrofia muscular y debilidad muscular, pero también sumado a esto tengo que hacer una buena prescripción con las cargas asociadas dentro del ventilador, y estas dos variantes tenerlas en cuenta para iniciar el proceso como tal de rehabilitación. En el posicionamiento, en la literatura está evidenciado que se van a hacer posicionamientos fijos de los electrodos. Nosotros acá en la Fundación Santa Fe utilizamos corriente móvil, no utilizamos corrientes fijas. Por ejemplo, en este caso con esta paciente se está utilizando una corriente premodulada que va con una corriente fija polar en la pierna del paciente, y en el cabezal se hace toda la movilidad para abarcar no únicamente diafragma, sino se trabaja diafragma, intercostales, psoas, transverso del abdomen, romboides y serratos, para poder asegurar una adecuada expansibilidad torácica y que mi paciente sea más dinámico el trabajo que realizo. Esto se realiza en conjunto con maniobras de facilitación manual y de facilitación neuromuscular propioceptiva, que permiten que las cargas sean mucho más efectivas y más dinámicas, y no llevo a mi paciente a una sobrecarga muscular dentro de la intervención. Acá podemos ver como la progresión que se hace dentro del tratamiento. También se hace la combinación de la corriente con las técnicas de facilitación, lo cual se denota en los cambios en la repolarización durante la electroestimulación, y se nota en los cambios en el ventilador, asociado específicamente a la medición del impulso neural que nos da el ventilador, y la fase inspiratoria y las cargas que vamos a manejar, que ya las voy a explicar. Es importante también conocer por qué estamos utilizando este método no de electroestimulación fija sino móvil, pues porque como se conoce, la distancia entre los electrodos influye para que tanta penetración tiene la corriente hacia el cuerpo del paciente. Entonces, pues entre más cerca están los electrodos, pues menos profundidad va a tener la corriente, más lejos están los electrodos, pues más profundidad y más alcance tengo con mis pacientes. Pongo la presentación de los puntos motores, que si bien están establecidos como puntos de inicio y referencia, se ha demostrado la efectividad de arrancar desde el punto motor y empezar a hacer la estimulación móvil, porque pues el sistema musculoesquelético no es fijo, en este caso pues mucho menos los músculos, y mayor aún los músculos respiratorios. Entonces sí es importante dentro del tratamiento combinar corrientes que permitan una estimulación más dinámica para mejores resultados en más corto tiempo. Ya dentro de las mediciones de función pulmonar que hacemos en conjunto con la aplicación de la electroestimulación, está la medición del NIF, de la presión muscular o el Winnie, la presión subcero y la medición de la excursión diafragmática. Este que es el más importante, que es la medición del NIF, que pues el NIF es el índice de fuerza inspiratoria negativa, que mide la fuerza de los músculos respiratorios en una exhalación normal que va de menos 20 a 30 centímetros de agua. En este simplemente hacemos el cálculo de las cargas, se inicia con una prescripción automática del paciente y se hace con una estimulación manual para hacer la medición, para sacar el porcentaje y la tasa de fuerza que se ajusta al 30% de la NIF inicial de nuestro paciente.
En esta realizamos aproximadamente 2 sesiones por día, iniciando con 15 minutos en combinación de los cambios en la sensibilidad, para aumentar la carga a nivel diafragmático específicamente, en combinación con la electroestimulación. Iniciamos 15 minutos al día y aumentamos 5 minutos en cada sesión hasta completar 40 minutos aproximadamente. En un paciente con tratamiento de 5 a 6 días se va a ver una reducción importante en la capacidad residual de fuerzas en las cargas a nivel diafragmático. La presión sub cero la medimos igual antes de iniciar todo el proceso de tamizaje, tanto de fuerza con el NIF y de fuerza a nivel de electroestimulación, para mirar ese impulso y ese drive neural que me está dando el paciente y qué tan efectivo. Es una manera de corroborar, nosotros desde fisioterapia, de corroborar qué tanta carga está recibiendo mi paciente y qué tanto está tolerando mi paciente esta carga. Esto es importante, este tipo de maniobras, trabajarlas en conjunto con terapia respiratoria, para poder hacer un tamizaje y una prescripción también adecuada del ventilador, con base en los resultados que se arrojan dentro de la sesión de rehabilitación física. Otra medida importante que también tenemos objetiva para medir si hay cambios o no en esa excursión diafragmática es la medición de la excursión diafragmática, que se realiza por parte del personal médico en compañía del personal de rehabilitación, donde podemos ver el nivel de excursión dentro del tiempo inspiratorio y el grosor diafragmático, que también nos van a permitir dar un buen desenlace en el momento de hacer una extubación y tener criterios de seguridad para la extubación. Esto también se trabaja mucho en conjunto con toda la parte de fonoaudiología, para poder mejorar esos procesos inspiratorios. ¿Qué desenlaces evidenciamos de manera positiva? Disminuimos los días de ventilación mecánica, la mortalidad a 90 días en nuestros pacientes con ACV en la UCI neurocrítica disminuyen, los días de estancia hospitalaria, el tiempo de inicio de la vía oral, la disfonía a más de 72 horas, porque siempre se busca un trabajo integral entre las diferentes áreas que participamos dentro de la neuro-UCI. Aumento también de la fuerza prensil post-extubación, que la medimos también para que sea un predictor de un desenlace de funcionalidad, y disminuir claramente el impacto en el porcentaje de la discapacidad en nuestros pacientes con ACV. Acá básicamente vemos como los objetivos alcanzados, cómo podemos transicionar a mi paciente desde un rash de -3, que incluso puedo hacer un sedente, puedo trabajarlo en cama, en bípedo, acoplado a la ventilación mecánica, pero como yo desde el momento 1 que llega mi paciente a la unidad y tiene la estabilidad hemodinámica suficiente, puedo darle la capacidad de salir de la cama, hacer movilidad, con la facilidad que me va a dar haber trabajado músculos accesorios respiratorios, que pues me van a desencadenar respuestas globales del cuerpo. Acá pues vemos otros pacientes en diferentes etapas dentro de todo el manejo dentro de la UCI neurocrítica, todos enfocados pues al mismo objetivo. Y pues recordarles gratamente cómo impactamos nosotros dentro de la funcionalidad de nuestros pacientes. Estos pacientes que están acá pues son pacientes que sufrieron ACV o estuvieron hospitalizados en la unidad de cuidado neurocrítico, y estuvieron algunos con ventilación mecánica, y podemos ver el desenlace fundamental desde el día 1, desde un periodo tan agudo, cómo podemos generar un impacto como fisioterapeutas o como rehabilitadores en la calidad de vida y la disminución de la capacidad de la discapacidad de nuestros pacientes y la integración en sus participaciones de la vida diaria. Muchas gracias.